¿Qué tal, amados? De nuevo con ustedes y desde ya pues les quiero dar las bienvenidas a su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Bueno, reyes y reinas, estamos acá nuevamente con ustedes y aquí continuaremos por mucho tiempo hasta lograr consumar la misión que tenemos con todos los temas bíblicos y aún temas que trascienden la Biblia, pero que tienen relevancia, tienen trascendencia y están intrínsecamente relacionadas con nuestras vidas para su desarrollo y evolución. Bueno, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, quien se complace, quien pues se goza de poder tener este privilegio de llegar a ustedes que en este momento están suscritos al canal Tecnologías Divinas y los que han de venir por ustedes. Desde ya pues les deseo muchas bendiciones, mucha felicidad y continuamos entonces en esta preciosa tarde, en este día, con el tema que ya está en desarrollo, que ya está en curso, el cual hemos titulado La salvación del juicio durante el año 70 después de Cristo. Y hoy tendremos la segunda cápsula, posiblemente el tema lo culminaremos en esta segunda cápsula. No hay mucho que, digamos, que trillar, no hay mucho que extraer, que escudriñar sobre el tema. Es un tema, digamos, de poca argumentación, vamos a así decirlo, en las Escrituras. Mayormente esta salvación se menciona por parte de Cristo en el Apocalipsis. Se habla una que otra vez cuando se le dice a la iglesia, cuando el ángel escribe, o Cristo les escribe, debo decir, rectifico, a los ángeles de las 7 iglesias, les habla de acuerdo a la situación por la que atravesaba cada una. Por cierto, que era la gran tribulación en el momento que se estaba escribiendo el Apocalipsis, estaba en curso, pues, estas persecuciones, estas torturas y asedios y desapariciones forzosas del cuerpo de Cristo, lo que es igual a los miembros. Y siempre pues el llamado era, la advertencia era: sé fiel hasta la muerte, está firme hasta la muerte. Siempre había un llamado a resistir, a perseverar para poder lograr y alcanzar la salvación, que no era otra cosa de poder terminar vivos físicamente después del año 70, después de que el juicio y todos los juicios prescritos en el Apocalipsis, ya profetizados con anterioridad por los profetas del Antiguo Pacto, pues tuviesen su total y absoluto cumplimiento. Entonces, pues los que terminaron vivos, los que lograron atravesar la gran tribulación y lograron ver las señales de hacia dónde señalaba el juicio, porque el juicio fue en una localidad y ellos escapar de esa localidad para que el juicio no les alcanzase, terminar en vidas físicas, pues era la meta, era el premio a la salvación, para luego entrar entonces a lo que sería la plenitud de la herencia, la tierra prometida, hablando en forma figurada, la Canaán, que no es otra cosa más que un símbolo de la plenitud de Dios, que era la herencia que la iglesia apuntó en su carrera, en su peregrinaje en la tierra durante el primer siglo, de la cual, es decir, de esta plena herencia, tuvieron un anticipo, tuvieron un adelanto en el primer siglo por medio de la gracia que recibieron o que trajo Cristo para la iglesia. Eso es muy importante aportarlo en este momento. Bueno, vamos a hacer la lectura para continuar con el tema. Dice así:
Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el tema que hemos estado, o debo decir, rectifico, esa es la escritura que hemos estado utilizando como fundamento para establecer este estudio de este aspecto de la salvación, que si bien es importante también observarlo, analizarlo y poder tener una precisión a través de la extracción de un entendimiento correcto, adecuado, poder entonces tener una precisión y una exactitud de qué era lo que estaba ocurriendo con ellos, y no hacer lo que hacen muchos hoy por hoy, que meten en un saco todo, confunden todo y comienzan a condicionar una salvación generalizándola, y cuando vamos a ver de la salvación de la que están hablando no tienen absolutamente nada que ver con su tema. Sin embargo, es bueno aclarar de que la iglesia del primer siglo, que fue la iglesia verdadera, con respecto a esta salvación que les tocó protagonizar, sí se corría el peligro, sí había el peligro de perderse, y eso lo vamos a ver brevemente en esta segunda y última cápsula, porque es muy importante de que esto se entienda. Ahora, la perdición de la que se habla acá no es la que muchos tienen en la cabeza, la que muchos teólogos eruditos y religiosos tienen en la cabeza, porque se habla de una perdición, es decir, donde el individuo va a ir a ser atormentado por la eternidad en un infierno y en un lago de fuego. O sea, nada está más lejos de la verdad que esa locura, que esa atrocidad, que esa aberración que se ha estado enseñando por casi 18 siglos, y es lo que ha causado de que hoy por hoy, pues los conglomerados, las congregaciones, lo que se llama hoy iglesia, esté abarrotada de personas llenas de pánico y de terror por no ir a ese lugar, cosa que no existe, cosa que es una invención de hombre y que es total y absolutamente la babosada más loca que hemos escuchado. De lo que se perdía la iglesia si no llegaba a alcanzar esta salvación era simplemente de pasar en vidas físicas a disfrutar de la plenitud de la herencia. Es de esa bendición la que se perdía, no de el perdón de los pecados o de ir pues a su estado eterno al momento de morir, porque iban a ser atormentados. Es totalmente absurdo, descabellado, desfasado. Y bueno, no queremos hablar de ese tema, no es el tema. Quizás vendrán momentos donde tendremos que hablar de ello necesariamente. Entonces era condicionada y sí se corría el peligro de perderse la salvación. Pero repito, perder la salvación implicaba dejar de pasar en vidas físicas humanas al otro lado del juicio, que era el premio a la salvación, como lo era el disfrute de la herencia plena, de la plenitud de Dios, entrar al nuevo estado espiritual, al nuevo cielo y a la nueva tierra de plenitud, donde el hombre pasaba a vivir y a gozar de toda la plenitud de Dios. Esa era la realidad en vida física, lo que usted y yo estamos haciendo hoy. Esa es la verdad. Entonces, dentro de este sentido, sí era condicional la salvación, y ya vamos a ver por qué, ya vamos a revisar por qué era condicionada de esta manera. Por eso es que se requería de perseverancia. Se requería de perseverancia para poder alcanzarlo. Ok, fíjate. Vamos a extraer varias cosas de este pasaje con respecto pues a la salvación, y podamos entender con mayor claridad por qué era condicional, por qué era una salvación condicionada, por qué esta salvación sí podía perderse. Repito, era una salvación de la vida física del ser humano, mas no de su vida espiritual. Su vida espiritual estaba garantizada. Vale la pena aportar esto. La vida espiritual estaba garantizada, estaba segura eternamente, era intocable, era imperecedera la vida eterna que había en el ser humano,
era totalmente inmortal, por eso no había ningún peligro de esta vida espiritual, repito, del hombre, sino de la vida física. En esta salvación que estamos hablando del juicio durante el año 70 después de Cristo, era la vida física la que estaba en peligro de perderse. Muy bien, fíjate, lo primero que podemos extraer de este pasaje: el que persevera hasta el fin será salvo. Lo primero que podemos extraer es que, número uno, ya lo hablamos, es una salvación condicionada, por cuanto la perseverancia era imprescindible e indispensable, porque esta salvación se dio en medio de una carrera de obstáculos donde se corría el peligro de no llegar hasta el fin por la pérdida de vida, es decir, la vida física, que lo hablamos segundos atrás, motivado, número uno, a las persecuciones, número dos, al encarcelamiento, a las torturas y a las muertes físicas, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto estaba en el juego de esta salvación. Era escapar de el juicio, que no era otro sino el día de la venganza del Dios Todopoderoso, que fue un día que los profetas del antiguo pacto mencionaron como el día ardiente, el día, y quién podrá mantenerse de pie en este día, por mencionar algunos de las expresiones que los profetas hablaron acerca de este el día de la ira y de la venganza del Dios Todopoderoso. Es decir, Cristo sentado en el trono, tomando el mando, tomando la autoridad y habiéndosele entregado a él el juicio para juzgar a todos y cada uno de los que habían matado a los profetas, tanto el antiguo pacto como los profetas, los apóstoles y sabios del Nuevo Testamento, incluyendo a Cristo y a todos los miembros del cuerpo de Cristo que fuesen asesinados. Ese era el juicio del que la iglesia debía escapar, y para ellos tenían que estar atentos proféticamente, porque estaba bien claro y demarcado. Cristo lo hizo en Mateo capítulo 24. Él habló de la geografía del perímetro de Jerusalén, que era la ciudad, según Lucas, era la ciudad que iba a ser sitiada por los ejércitos romanos, como en efecto así ocurrió en el año 70, cuando se destruye la ciudad y el templo de Jerusalén. Ese día fue el día del juicio. Ese día habían congregados en Jerusalén celebrando la fiesta más solemne de su calendario, casi 1.200.000 judíos, los cuales fueron asesinados por Roma, y a ese evento, a ese suceso, a ese acontecimiento fue a lo que los profetas del antiguo pacto señalaron y apuntaron como el día de la venganza del Dios Todopoderoso y el día que se cobró toda la sangre justa derramada en la tierra. De ese juicio era del que la iglesia debería escapar, debería estar lo más lejos posible para no ser alcanzado por ello, y una vez de que todas las cosas fuesen cumplido, de que todo fuese consumado, entonces llegar al premio de esa salvación, como lo era pasar a la plenitud de la herencia después del año 70. Ok, muy importante esto. Aspecto número 2. Es obvio que la iglesia a quien Cristo advierte, o sea, que fue la iglesia a quien Cristo advirtió que pasaría por todo esto y que no sería salva por un arrebatamiento, sino por su perseverancia y fidelidad a Cristo en medio de esa tribulación. Ahora, fíjate, tú te pones a escuchar hoy desde los púlpitos, vas a las librerías, escuchas en la radio, en la televisión, lo que hoy se conoce como iglesia, que no lo es, la forma cómo va a ser salva, y fíjate que cómo tergiversan totalmente las escrituras, porque te hablan que la forma como Dios ha de salvar a la iglesia, según el dispensacionalismo,
es de un arrebato, de una fuga o de un rapto en cuerpos físicos de la iglesia al cielo para no pasar por lo que se llama o lo que ellos llaman la gran tribulación, que fue todo lo contrario. La iglesia atravesó, porque es bueno decirle a estas personas de que ya la iglesia pasó por ahí. Ya esto es periódico de ayer. La iglesia pasó por la gran tribulación, la iglesia no fue arrebatada hacia ningún lugar geográfico llamado cielo, sino que a la iglesia le tocó pasar por esta tribulación. Es todo lo contrario de lo que se dice. Punto número 3. No llegar hasta el fin vivos se traducía que no entraban a su herencia plena. Esa es la parte más importante, porque es como decir, ok, la perseverancia tiene un premio y era la salvación. Y la salvación no solamente era quedar exento del juicio, como en efecto ocurrió, sino de poder pasar o trascender al juicio, repito, y tomar de la herencia plena. La iglesia durante el primer siglo, el apóstol Pablo les advirtió que ellos estaban participando de unas arras, de un arrabón, que era un adelanto, era un anticipo de una herencia, un porcentaje de una herencia. Pero estaban llamados a heredar, a posicionarse plenamente de la herencia. Y aquí es donde entra esta salvación. ¿Para qué? Porque era una herencia que se habían que disfrutarla, o se prometió, porque estaban en vidas físicas, había que disfrutarla, o tenían la oportunidad de disfrutarlas en vida física. Por eso es que se habla en estos términos de esta salvación condicionada, de que había que perseverar vivos hasta el fin, lo cual fue el fin del pacto, de la ley, de la administración mosaica. Ahora, observa algo ya, cuando tenemos poco tiempo para culminar. Yo quiero que vayas un momento a 1 Corintios capítulo 3, por favor. Versículo 11. Fíjate lo que dice aquí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, verso 12, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, nota que se está hablando de un juicio, se está hablando del tribunal de Cristo, y se está hablando de obras que serían juzgadas, las obras de los hombres serían juzgadas, y hay dos características distintas que se le dan a estas obras. Iban a juzgarse o iban a probarse obras que estaban, digamos, o simbolizadas en el oro, la plata y las piedras preciosas. Y habían otras obras que se les dio el símbolo de heno, hojarasca o madera. Ahora fíjate, la prueba que se usa acá, el juicio que se usa acá, es por fuego. El fuego había de probar estas obras, y las obras que permaneciese, pues esa sufriría, digamos, recompensa. Esto es, pasar al otro lado del juicio no es otra cosa que ir a disfrutar de la herencia plena, de la cual ya tenían un anticipo, y sufrir pérdida, que es edificar sobre heno, hojarasca y madera, que eran las obras de la ley. La ley aquí está representada en el heno, hojarasca y madera, que es material de combustible, y al momento de pasar por fuego se consume y no queda absolutamente nada, solo ceniza. En cambio, los minerales como las piedras preciosas, el oro y la plata, al pasar por fuego reciben una gran
purificación o se ponen más lustres, más brillante el fuego, pues ha de hacer esto en estos minerales. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? Nos está hablando justamente es que esta prueba por la que pasó la iglesia, esta gran tribulación, esta dificultad por la que le tocó atravesar, iba a determinar el carácter de su obra y de pasar en vidas físicas, repito, a disfrutar de la herencia. Ahora, el que edificó con argumentos, con obras de la ley, lamentándolo mucho, iba a sufrir pérdidas. Iba a sufrir pérdidas irreparables, incluso hasta con su propia vida, porque edificar en la ley, escúchese bien ya para terminar, en este periodo de tiempo, no era otra cosa más que pisotear la sangre del pacto eterno, hacer frente al Espíritu de gracia, es decir, echar por tierra todo lo que Cristo había hecho por la iglesia, en la iglesia, para la iglesia y por medio de la iglesia. Era echar por tierra toda la obra de Cristo, edificar en la ley. Y por supuesto la persona sufría pérdida, la pérdida de vida. Pero note que dice, si bien él es salvo, aunque por fuego, y la salvación de la que se habla acá es de que su vida espiritual estaba garantizada. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio incondicional que fue el de Cristo para salvarla y asegurarla. Entonces, eso es muy importante que esté claro. Y de esta manera concluimos con este tema y le damos las gracias por su perseverancia, por su paciencia, y el tiempo que me queda es para despedirme y desearles que continúen teniendo un día bendecido. Será hasta la próxima. Feliz día.